Muy buen día amigos, bienvenidos a Es con Acento. Yo soy Damaris y el día de hoy los saludo desde la bonita y hoy soleada ciudad de Stuttgart, Alemania. Les traigo una receta que, como decimos en Sonora, no tiene... Vamos a hacer unos tacos deliciosos de birria en tan solo 40 minutos, en menos tiempo del que dura un capítulo de La Casa de Papel, que por cierto, esta última temporada... Ojo, la birria sonorense suele hacerse con carne de cabra o, como decimos allá, de chivo. A mí me encanta, hay gente que no es muy fan del sabor de este tipo de carne. Si ustedes como yo están en algún lugar donde no es fácil encontrar este tipo de carne, pueden sustituirla por carne de res, carne de cerdo o, como lo hice yo, con una mezcla de ambas. Y es importante que el corte que compremos no sea completamente magro, es decir, que tenga un poquitito de grasa, así como para darle sabor a la birria. Y algo muy importante, que tenga hueso. Yo este corte que tengo aquí, el de cerdo, se llama Kotelett, aquí lo venden en Alemania como tal. Y tiene un poquitín de hueso, lo que va a hacer que nuestro caldo tenga bastante sabor. Entonces necesitamos 1 kilo de carne roja con un poco de hueso y un poquito de grasa. Además necesitaremos 3 chiles guajillos, un chile pasilla o ancho, media varita de canela, 7 clavos de olor, 3 dientes de ajo y agregamos también un chile de árbol si queremos que la birria nos quede un poco picante. Ahora, en la mayoría de las recetas que van a encontrar en internet se van a dar cuenta que piden cubitos de tomate o de consomé con tomate, pero para esta receta no vamos a necesitarlos. Mis primos sonorenses, que son excelentes cocineros, Lupita y Jorge, me dieron un excelente tip que voy a compartir con ustedes. En lugar de este tipo de condimentos artificiales vamos a usar jugo de tomate y verduras. En México hay una marca que empieza con B y termina con 8, es fácil de encontrar. Vamos a necesitar aproximadamente taza y media de este jugo o una lata en su defecto. Quitamos el tallo de los chiles y retiramos las semillas. Y antes de continuar les tengo un buen tip. Si después de manipular los chiles con las manos empezamos a sentir que nos arden un poco o están enchiladas, lo que podemos hacer es tallar las manos con un poco de jabón, pero además con bicarbonato. ¿Por qué? Porque el bicarbonato es alcalino y va a cancelar o neutralizar la acidez de los chiles, que es lo que hace que nos piquen las manos. En un sartén a fuego medio y sin nada de aceite ponemos a tostar los chiles. Esto con el objetivo de obtener un sabor más profundo. Damos la vuelta cuidando de que no se quemen, solamente que cambien ligeramente de color y desprendan su aroma. Una vez que están listos, retiramos del sartén y ponemos el resto de las especias. Ahora regresamos los chiles a la misma olla y agregamos un poco de agua, dejando que hiervan algunos minutos hasta que se suavicen. Una vez que estén suaves, los retiramos de la olla y los ponemos en una licuadora junto con el agua de cocción. Ahora, para preparar la salsa, además de los chiles, vamos a necesitar un par de hojas de laurel, una pizca de orégano, el que gusten, un poco de pimienta negra molida, y sal. Además a esto vamos a agregar la taza y media de jugo de tomate. Esta es media taza, entonces voy a poner 3. Y ahora licuamos. Muy bien, pues una vez que conseguimos una salsa homogénea y bien licuada, que no se vean pedacitos de nada adentro de la licuadora, ya está lista y vamos a continuar. Para que la birria quede lista en tiempo récord, vamos a utilizar la olla de presión eléctrica o Instant Pot. Si ustedes no cuentan con una de estas, una olla de presión normal, convencional, funciona perfecto. Y si no, pueden también utilizar una Crock-Pot u olla de cocimiento lento, en cuyo caso el tiempo de cocción será más largo. Ponemos la carne dentro de la olla y agregamos un poco de sal si es necesario. Cubrimos con la salsa y agregamos además una taza de agua.
Ahora vamos a programar la Instant Pot por 35 minutos en modo de presión. Y esperamos. Una vez concluido el tiempo de cocción, soltamos con mucho cuidado la válvula y permitimos que la presión escape. O si lo preferimos, podemos dejar que la presión escape por sí sola dejando la olla apagada en reposo durante 10 o 15 minutos. Importante, si ustedes están utilizando otro tipo de olla de presión u otra marca, hay que seguir las instrucciones del fabricante para este paso. Una vez que toda la presión ha escapado, podemos abrir con cuidado. Como pueden ver, la birria está más que lista. La carne queda súper suavecita y prácticamente deshaciéndose. No necesitamos deshebrarla ni nada por el estilo. Solamente con un tenedor podemos deshacer los trozos de la carne y queda más que perfecta para los tacos. Rectificamos la sal y agregamos si es necesario. Y entonces sí, a disfrutar. Y bueno, lo que sigue ya se lo saben. Tortillita. Ay no, es que muero del antojo. Carnita. Madre santa. Un poco de cebolla. Limón. Y vamos a ver qué tal está. Es como la birria de Esperanza cerca de Obregón. Está deliciosa. Amigos, tienen que intentar esta receta. Es muy fácil. Ya vieron que es súper rápida y queda exquisita. Ay, me tengo que acabar este taco antes de continuar. Y obviamente el consomé no podía faltar. A mí ni siquiera me gusta ponerle limón porque es que es tan rico por sí solo, no necesita absolutamente nada. Y siento que si le pongo limón cambia el sabor. Ustedes hagan como quieran, pero tienen que probarlo. Está delicioso, está espectacular. De verdad. Prueben esta receta, inténtenlo, cuéntenme cómo les va. Espero que la disfruten tanto como yo la estoy disfrutando en este momento. Les mando un beso, los invito a que se suscriban. Ya saben, estamos aquí en Es con Acento compartiendo sabores que nos transportan a nuestras tierras y a otros lugares también. No me ha despedido tan abruptamente, es que el sabor de la carne, los chiles, las especias, les juro que es magia y no puedo dejar pasar este momento. Les mando un beso, adiós. Salud, plebes.